Muy buenas tardes. En esta ocasión, mi compañero Juan Carlos Toribio y esta su servidora Carolyn Martínez les estaremos hablando sobre la formulación de hipótesis en una investigación. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son las propuestas provisionales a las preguntas de investigación. Además, podemos decir que las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de las teorías existentes y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las propuestas o preguntas de una investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos para su verificación. En toda investigación cuantitativa debemos plantear una hipótesis. No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento se define de acuerdo a su alcance, siendo este correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. Es por esto que, de acuerdo al alcance del estudio, siendo exploratorio, no se formulan hipótesis, o si este es descriptivo, solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. Mientras que si es de alcance correlacional, se formulan hipótesis correlacionales. Y por último, si el alcance del estudio es explicativo, se formulan hipótesis causales. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse. En el ámbito de la investigación científica, las hipótesis no son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Una vez que se prueba una hipótesis, tiene un impacto en el conocimiento disponible que puede modificarse y por consiguiente pueden seguir nuevas hipótesis. Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas y abarcar dos o más variables, pero en cualquier caso son solo afirmaciones sujetas a comprobación empírica, es decir, a verificar en la realidad. ¿Qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, y es que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas poseen el mismo nivel, es decir, varían en inteligencia. ¿De dónde surgen las hipótesis? Las hipótesis en un estudio cuantitativo, y si hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema y del marco teórico, de un postulado, de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Existe pues una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de literatura y las hipótesis.
Al formular las hipótesis, volvemos a evaluar nuestro planteamiento de problema. Características de una hipótesis. Las hipótesis deben referirse a una situación real. Las variables o términos deben ser comprensibles. La relación propuesta entre variables propuesta por una hipótesis deben ser clara y verosímil, es decir, que sean lógicas. Las hipótesis deben estar relacionadas con las técnicas disponibles para probarlas. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Tipos de hipótesis de una investigación científica. Hipótesis de una investigación son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que deben cumplir con los 5 requisitos mencionados. Se les suele simbolizar como HI o H1, H2, H3, entre otras, cuando son variables, y también se les denomina hipótesis de trabajo. Las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. A continuación los dejaré con mi compañero Juan Carlos, que continuará con... Muy bien, yo en este caso voy a continuar hablando acerca de las hipótesis nulas y vamos a decir que las hipótesis nulas o la hipótesis nula en cierto modo es el reverso de la hipótesis de investigación, es decir, estas constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que estas sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Si la hipótesis de investigación propone, por ejemplo, los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes, la hipótesis nula postularía que los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Debido a que este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de la hipótesis de investigación, hay prácticamente tantas clases de hipótesis nula como de investigación, es decir, la clasificación de hipótesis nula es similar a la tipología de la hipótesis de investigación. Hipótesis nula descriptivas de un valor o dato pronosticado, hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables, hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos que se comparan e hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables. La hipótesis nula generalmente se simboliza con un H0. Pásala, Carol. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Como su nombre lo indica, las hipótesis alternativas son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta de la que proporcionan las anteriores. Si la hipótesis de investigación establece que un objeto es rojo, la nula afirma que el objeto no es rojo y podría formularse una o más hipótesis alternativas. Por ejemplo, este objeto es azul o este objeto es verde. Cada una constituye una descripción distinta de lo que proporcionan las hipótesis de investigación y nula. Las hipótesis de investigación alternativas, se simbolizan como HA y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades además de la hipótesis de investigación y la nula. De no ser así, no es necesario o no deben establecerse dentro de una investigación. Pásala, por favor. Ahora bien, en una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa. Hasta el momento no existe ninguna regla universal ni un consenso entre los investigadores que diga que sí o que no. Se puede leer un artículo de alguna revista científica en la que solo se formule la hipótesis de investigación y podemos encontrar un artículo en otra revista en la que únicamente se plantea la hipótesis nula. Asimismo, podemos descubrir artículos en otra revista en los cuales se establezcan hipótesis de investigación y nula, pero no las alternativas. En fin, en una cuarta publicación también se puede ver otro artículo que contenga hipótesis nula de investigación y alternativa. La opción más común es incluir únicamente las hipótesis de investigación en el documento que vayamos a tratar, aunque algunos investigadores solo anuncian la hipótesis nula o presuponiendo quien lea su reporte deducirá la hipótesis contraria.
En la American Psychological Association, o lo que nosotros conocemos como APA, recomienda para decidir qué tipo de hipótesis se debe incluir en el informe que se consulten los manuales y un asesor calificado de una universidad o que sea calificado en normas de publicación estilo APA. Desde luego, es siempre tener presente todos los tipos de investigación, aunque solamente se escriba una sola. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Cada investigación es diferente. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es complejo. Por ejemplo, cuando pretendemos en una tesis o en un documento relacionar 15 o más variables, vamos a tener muchas hipótesis porque estamos relacionando muchos datos. Mientras que otras solamente pueden contener una y dos. Todo depende del planteamiento del problema. La calidad de una investigación no está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En este sentido, se debe tener el número de hipótesis necesarias para guiar el estudio, ni una más ni una menos. Porque si nosotros tenemos un estudio, vamos a decir pequeño, y tenemos una gran cantidad de hipótesis, entonces no va a relacionarse uno con el otro. Pasa a la siguiente, por favor. Prueba de hipótesis. Como hemos visto en el proceso cuantitativo, las hipótesis se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador observa. De hecho, para esto se formulan en la tradición deductiva. Ahora bien, en realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos. Desde el punto de vista técnico, no se acepta una hipótesis por medio de un estudio, sino que se aporta evidencia a favor o en contra. Cuantas más investigaciones apoyen una hipótesis, más credibilidad tendrá y, por supuesto, será válida para el contexto en que se comprobó. Al menos lo es probabilísticamente. Las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a prueba en la realidad. Cuando se implementa un diseño de investigación, se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición y se analizan e interpretan esos mismos datos. Pasa a la siguiente. ¿Cuál es la utilidad de una hipótesis? Es posible que alguien piense que las hipótesis no tienen valor, pero es importante, y ha quedado claro en lo que hemos visto, que las hipótesis tienen mucho valor para una investigación. Sin embargo, es necesario que se profundice un poco en este punto, mencionando, cuáles son las principales funciones de la hipótesis. Empezaremos con qué son las guías de una investigación del enfoque cuantitativo. Formularlas nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar, lo que tratamos de probar, proporcionan orden lógico y proporcionan sentido al estudio. Son como los objetivos de un plan administrativo. Las sugerencias formuladas en las hipótesis pueden ser soluciones a los problemas que estamos investigando. Si de hecho no lo son, esa sería la tarea del estudio. En segundo lugar, podemos decir que tienen una función descriptiva y explicativa, según sea el caso. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno con el que se asocia o hace referencia. Si la evidencia es a favor, la información sobre el fenómeno se incrementa, y si la evidencia es en contra, descubriremos algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes. La tercera función es probar teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría se va haciendo más sólida. Y cuanto más evidencia haya a favor de aquellas, más evidencia habrá a favor de estas. Y por último, la cuarta función consiste en sugerir teorías. Diversas hipótesis no están asociadas con ninguna teorías, pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis, se pueda formular una teoría o se pueden colocar bases para formular otra teoría. Pasa a la siguiente, por favor. Las variables de una hipótesis o dentro de la hipótesis se deben formular. Es indispensable definir los términos o variables incluidos en ella. Esto es necesario por varios motivos. Si no hay definición de las variables, no hay una investigación. Las variables deben ser definidas de dos formas, conceptual y operacionalmente. Las variables se definen para que el investigador y sus colegas o cualquier persona que consulte la investigación le dé el mismo significado.
en términos o variables de la hipótesis. También se hace para asegurarse de que las variables puedan ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas y que de ellas se puedan obtener datos de la realidad. Y para confrontar la investigación con otras investigaciones similares. Una definición conceptual trata a la variable con otros términos. Así, por ejemplo, trastorno bipolar se podría definir como una enfermedad mental caracterizada por cambios drásticos de humor o estados de ánimo muy altos. También, en este caso, una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en un mayor o menor grado. Es decir, que especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable e interpretar los datos obtenidos. Una definición operacional nos dice que para recoger datos respecto de una variable hay que hacer esto y lo otro. Además, articula los procesos o acciones de un concepto que son necesarios para identificar ejemplos de este. Pasa a la siguiente, por favor. Ya con esta parte, nosotros concluimos nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan podido comprender todos los conceptos. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda adicional, nosotros quedamos a sus órdenes para responder cualquier pregunta. Muchas gracias.